Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas presentaremos esta noche Perspectiva Mundial. Esta semana conocimos un informe de la Organización Defensora de Derechos Humanos, la prestigiosa Amnistía Internacional, que recuerda la gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta Venezuela, en un documento que ha sido llamado, lamentablemente, Venezuela, detenciones sin rastro. Esa organización denuncia el aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela en el último año, es decir, tras esas polémicas elecciones presidenciales de julio pasado que condujeron a la reelección de Nicolás Maduro, no reconocida definitivamente por la comunidad internacional. Con base en este nuevo informe y en el conjunto de investigaciones, sobre todo el reporte de Naciones Unidas de la semana antepasada, y en la última década, Amnistía concluye que las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos, de crímenes de derecho internacional, se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático a la población civil en Venezuela, en especial contra miembros de la oposición del régimen de Maduro, jóvenes muy fuertemente castigados también, Margarita. Sí, María Emma, Amnistía Internacional, que es quizá la ONG más respetada y de más credibilidad en este campo, documentó en el último año, desde julio específicamente de 2024, la desaparición forzada de 15 personas, 11 de ellas aún en paradero desconocido. En ese grupo hay personas venezolanas y ciudadanos de Colombia, Estados Unidos, Francia, España, Uruguay y Ucrania. Según el informe, tras la elección de Maduro, 25 personas perdieron la vida, al menos 2.200 personas fueron privadas arbitrariamente e ilegalmente de la libertad y posiblemente cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada al negarse a su detención o ocultarse su suerte o paradero. Según otra ONG defensora de derechos humanos en Venezuela, el Foro Penal, en este momento hay en ese país 46 personas detenidas forzosamente y 948 presos políticos. Por eso Amnistía Internacional hizo un llamado al mundo a no normalizar la crisis de derechos humanos que enfrenta ese país. Y para hablar de eso nos acompaña Pilar San Martín, coordinadora de Crisis para las Américas de Amnistía Internacional. Pues gracias por acompañarnos desde Ciudad de México y por este informe que no es que sea novedoso, pero como usted dice, no hay que, como dice su organización, no hay que olvidarnos o dejarlo, dijéramos, entre las cifras y no tener una decisión internacional clara a este respecto, ¿no? Bienvenida, Pilar, a nuestro programa Perspectiva Mundial. Un gusto. ¿Cómo fue recibido este informe y esas conclusiones tan desastrosas que se unen a las del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y todas las organizaciones? Pues diré que ha sido recibido sin sorpresa, ¿verdad? Precisamente por lo que mencionan estas desapariciones forzadas que hemos documentado, en concreto 15 casos de personas desaparecidas forzadamente, se suman a los ya crímenes denunciados desde hace años por Amnistía Internacional. Desde 2019, Amnistía viene diciendo que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por lo menos desde 2014. Entonces, estos crímenes ni son nuevos y además se suman, ¿no?, a otros crímenes que hacen parte de este ataque generalizado y sistemático que se viene cometiendo, como digo, desde hace años. Detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Es decir, se suman al cúmulo, no es nuevo y, por tanto, lamentablemente no ha habido sorpresa, pero sí, pues digamos que una confirmación de que este ataque sigue y de que, por tanto, no podemos bajar la guardia ni la opresión hacia las autoridades venezolanas. Pilar, precisamente nuestra corresponsal en la ciudad de Caracas, Beatriz Adrián, está cubriendo lo que sucedió hace unas cuantas horas y nos lo acaba de enviar, ese swapping, ese intercambio de 10 prisioneros norteamericanos que Estados Unidos requería por 250 venezolanos que venían de la SECOT, de la cárcel de alta seguridad
de Salvador. Beatriz, si nos puede contar cuál es la situación y esto, sumado al reporte de Amnistía y de Naciones Unidas, ¿qué quiere decir que Estados Unidos esté reconociendo pues ese intercambio? Sí, buenas noches. Lo que podemos contarles hasta ahora es que salieron de El Salvador 252 venezolanos que se recuerda desde el mes de marzo, fueron trasladados desde Estados Unidos y en vez de deportarlos a Venezuela fueron encerrados en una cárcel de máxima seguridad, el Secot en El Salvador. Pues en el día de hoy se ha dado un canje de prisioneros. Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro ha liberado a 10 estadounidenses, esto fue confirmado por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y ya se encuentran en territorio estadounidense. Ellos se encontraban presos aquí. Desde el mes de enero no se realizaba este canje de prisioneros entre ambos gobiernos. Quiere decir que hay negociaciones. También se espera la liberación de otros presos políticos venezolanos. Se trata de William Dávila y otros dirigentes políticos que estaban encerrados en distintas cárceles, sobre todo en el Helicoide, de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Pero lo que es noticia, sin duda, es esta liberación de los 254 venezolanos que se encontraban en esta cárcel de máxima seguridad de El Salvador, porque esto no se esperaba. Se hablaba de una posible negociación. También se hablaba de la posible salida de Rocío San Miguel, esta dirigente de una organización no gubernamental. Sin embargo, esto no ha podido ser confirmado y aparentemente no se va a concretar. Se trata de algunos dirigentes políticos y de estos detenidos en El Salvador. Entonces hay negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero no reacciones del gobierno venezolano, Diosdado Cabello o el presidente, abiertamente no, de este suceso. Vea. Sí, se trata de una negociación entre el gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro, es lo que ha hecho que se concrete esta liberación. Sin duda es una negociación entre el alto gobierno. Pues Beatriz, Adrián, muchas gracias por el reporte. Son buenas noticias, sin duda, para los familiares de todas estas personas, estos detenidos que volverán a su país. Y en ese sentido le preguntamos a Pilar, ¿cómo leemos este intercambio, este acuerdo entre dos gobiernos que tienen unas relaciones prácticamente rotas, pero que se comunican y se entienden para cuando se trata de intereses concretos como los de Estados Unidos? Pues hay dos cosas importantes. La primera, como Amnistía Internacional, sí hemos pedido a los estados y sobre todo a aquellos estados que tienen nacionales detenidos, desaparecidos en Venezuela, que hagan todos sus esfuerzos diplomáticos de acuerdo a los derechos humanos para liberar a las personas, para ubicar a aquellas que están desaparecidas. Ahora bien, lo preocupante de este tema del intercambio de personas detenidas y de personas desaparecidas es que ambos estados, e incluso diría un tercer estado, que es El Salvador, están explícitamente aceptando que no existe ningún tipo de legalidad, que no existe debido proceso, que no hay una base jurídica detrás de estas detenciones o de estas desapariciones y que, por tanto, ¿no? Hay una suerte de irregularidad y arbitrariedad total y aceptada, ¿no? Esto es preocupante porque las personas que son detenidas arbitrariamente deberían ser liberadas de manera incondicional. No debería haber una condición para su liberación. Esto lo dice el estándar internacional, esto lo hemos defendido desde Amnistía, desde Naciones Unidas, desde todas las instancias de derechos humanos, de que al ser una detención arbitraria, la liberación no debe estar sujeta a condiciones y, por supuesto, las personas desaparecidas deben ser ubicadas, su paradero debe ser conocido y deben ser liberadas inmediatamente. Pilar San Martín, la coordinadora de crisis para las Américas de Amnistía Internacional, ustedes desde Ciudad de México, ¿esto es como para desviar el informe? ¿Tendría algún objetivo que la noticia se convierta en un swapping, en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, más que un informe sobre lo que son los crímenes de lesa humanidad y de desapariciones forzadas que ustedes reportan?
Por un lado podría ser, por otro lado pensamos que al contrario, que lo que pones en la lupa es sobre el nivel de arbitrariedad y de irregularidades que se están cometiendo, como repito, en Venezuela. Es decir, por ejemplo, una de las personas que han sido liberadas, que sabemos que han sido liberadas de nacionalidad estadounidense, es uno de los casos, Lucas Hunter, que nosotros documentamos, que estábamos en contacto con su familia. Esa persona, hasta el día de ayer, de hoy, de que se ha sabido la noticia, estaba desaparecida. Es decir, no se sabía dónde estaba, su familia desconocía su estado de salud, su ubicación, no había información, ¿verdad? Y esta es una persona que ahora ya nos han reportado, hemos visto en fotos, etcétera, que ha sido liberada. Entonces, lo que vemos es este nivel, este grado de irregularidades, de arbitrariedades, donde una persona que, como digo, estaba desaparecida, pasa ahora a estar liberada, lo cual obviamente nos alegra enormemente por su familia, como dices, pero para Amnistía Internacional dijéramos que ahora mismo, con las circunstancias que se viven en Venezuela, como has comentado, con las más de 900 personas que hay detenidas arbitrariamente, con las más de 40 personas que sabemos que siguen desaparecidas, pues lamentablemente no hay mucho más que celebrar, ¿no? Y al contrario, debemos seguir exigiendo que el gobierno venezolano ponga en libertad inmediatamente a todas las personas que se encuentran detenidas. Ahí estábamos viendo imágenes de varias de esas personas que están en esa lista de los casos que documentó Amnistía Internacional. Como decimos, son 15 casos, de los cuales 11 siguen en paradero desconocido y ahora 10, porque uno de ellos, como tú nos explicas, acaba de ser liberado. Todos responden a unos mismos patrones, es decir, detenidos en condiciones arbitrarias, llevados en circunstancias que sus familiares desconocen, a lugares que no se reportan, que en muchos casos no acceden, digamos, a los procesos y a la justicia de Venezuela, todos con patrones similares, pero también con un punto que toca con lo que estamos viendo hoy, con el episodio, y es lo que parece consolidarse como una estrategia del régimen venezolano, y es la llamada diplomacia de los rehenes. Es decir, ¿están usando estas detenciones como instrumentos de canje político el régimen de Maduro? Efectivamente, nosotros lo que defendemos en el informe es que todas las detenciones, ya sea de personas venezolanas o extranjeras, tienen un móvil político. En el caso de los ciudadanos extranjeros, el móvil político es precisamente usarlos de moneda de cambio, de moneda de presión hacia otros estados y además justificar esta suerte de ataques externos extranjeros que el gobierno de Nicolás Maduro siempre alega estar sufriendo, estas conspiraciones extranjeras, de manera que, bueno, presentar a estas personas extranjeras detenidas, acusadas de complot, terrorismo, es una forma de justificar que efectivamente estas supuestas conspiraciones existen. Entonces, definitivamente el móvil es político. Por supuesto, en el caso de las personas venezolanas, son personas que han sido desaparecidas, detenidas y desaparecidas por protestar, por manifestarse, por ejercer la oposición política, por ejercer el periodismo crítico, por ser abogados litigantes de víctimas de derechos humanos y, por tanto, esto es algo que se ha visto que está sucediendo ahora después de las elecciones del 28 de julio, pero digamos que es un ataque generalizado contra una población disidente desde al menos 2014. Ahí vemos al presidente Maduro. Quería preguntarle esa alianza que comenzó, se suponía, desde julio, postelectoral, entre Colombia, Brasil, México, para intentar llegar a un acuerdo y no reconocimiento de las elecciones, ¿sigue en pie o de alguna forma como que nuestros países y la región no ha sido capaz de llegar ni vía la CELAC, ni vía Mercosur, ni vía instancias regionales a poner el tate quieto sobre el régimen de Maduro? Desconocemos si este tipo de, digamos, de negociaciones, de diálogos siguen en pie. Sabemos que los estados de manera bilateral tienen conversaciones y la liberación de estas personas detenidas es una prueba de ello, ¿verdad? De que los estados, diferentes estados del mundo, mantienen conversaciones. Ahora bien, para nosotros como Amnistía Internacional, lo más importante es qué sucedió después de estas elecciones, ¿no? Y qué son las violaciones y los graves crímenes
que el gobierno de Nicolás Maduro ha perpetrado precisamente porque se cuestionó ese resultado electoral, precisamente porque se criticó, porque se consideró, ¿no?, desde una multitud de voces que era un resultado ilegítimo y que por eso el gobierno esté castigando nos parece de suma gravedad, y ahí es donde también pensamos que los estados deben poner presión para que el gobierno de Nicolás Maduro deje de reprimir, deje de atacar y deje de silenciar las voces que le critican. Pero no se ven, perdón Margarita, no se ven como esas presiones, no se ve como esa decisión de los estados de la región, ni hemisférico, ni de Estados Unidos, de forzar a Maduro de alguna forma. De ahí creo yo como el valor de este nuevo llamado de amnistía, que tiende a perderse en el hecho de que se está normalizando, de que ya esta situación tan grave es normalidad, y eso era lo que decía esta organización: no se puede normalizar la crisis. Y quería preguntarte, Pilar, sobre ese otro llamado que es a la Corte Penal Internacional a agilizar las investigaciones, a actuar, a producir resultados en unas investigaciones también que tienden a eternizarse. Exacto. Una de las peticiones de Amnistía Internacional es que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal avance lo más rápido posible, que aquellas diligencias que no se han realizado se realicen con la máxima urgencia y que, de haber elementos suficientes, se emitan órdenes de aprehensión, y que además estas órdenes de aprehensión vayan dirigidas a los máximos responsables. Pensamos que en la medida en la que haya impunidad, y estos ciclos de impunidad que vemos que ha habido en Venezuela, lamentablemente desde hace muchos años, precisamente porque además la justicia al interior no funciona, es parte de la maquinaria de represión, sentimos que instancias como la Corte Penal o como las jurisdicciones universales que pueden ejercer otros estados, por ejemplo Argentina, van a ser clave, ¿no? Son clave para cortar el ciclo de graves violaciones y de crímenes. De otra manera, vemos difícil, ¿no?, que se corte pues eso, esta represión y estos ataques. Vamos a ver el post que puso el presidente de Salvador sobre estos hechos y este informe. Ahí se ven los liberados, los venezolanos por un lado, los norteamericanos que están en ese proceso que sucedió hace unas cuantas horas saliendo de la cárcel del Secot, la cárcel de alta seguridad en Salvador. Pilar y Margarita. Sí, María Emma, porque además, digamos, lo otro que es destacable aquí quizá es que vuelven a Venezuela estas personas que fueron deportadas en condiciones también muy cuestionables desde Estados Unidos, detenidas en condiciones muy cuestionables y enviadas a una cárcel de alta seguridad en Salvador. Es decir, es como decir dos gobiernos que se ponen de acuerdo para resolvamos una cosa que está mal hecha por los dos lados. Bueno, esto pareciera una opinión muy subjetiva, pero quisiera saber qué piensas tú, Pilar. Pues es una opinión subjetiva, pero es muy acertada, ¿no? Es decir, es de nuevo un nivel de arbitrariedad y de ilegalidad por parte de dos estados que actúan en contubernio para desaparecer a las personas, porque estas personas Amnistía Internacional las ha considerado como desaparecidas porque se desconoce oficialmente su paradero, ¿cierto? Sabemos además que de estas 300 y pico personas, varias tenían demandas, solicitudes de refugio pendientes, y eso impide que las personas sean regresadas, o sea, uno, que sean regresadas a su lugar de origen, no, pero además debe resolverse su solicitud de refugio antes de que sean, digamos, extraditadas o, como fue el caso, expulsadas, porque fue un procedimiento totalmente irregular. Entonces, por supuesto, también en este caso y en esta, digamos, alianza Estados Unidos-El Salvador para expulsar a estos ciudadanos y que El Salvador los acoja en el Secot, también nos hemos pronunciado por el nivel de gravedad de lo que supone, de arbitrariedad e ilegalidad, y porque además sabemos que las circunstancias en el Secot pues configurarían tratos crueles, inhumanos y degradantes, o incluso tortura, ¿cierto? Entonces, esto agrava todavía más este movimiento que realizaron entre los dos estados. Eso oscurece el panorama, porque es como que estamos viendo que hay violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de 3 países
que están cometiendo, digamos, conductas cuestionables en términos de respeto a los derechos humanos. Y a un hemisferio, unas Américas que usted tiene como esa potestad de mirar esa coordinación de crisis en la que definitivamente no hay una voz que se una a la suya o a Naciones Unidas o algo, muy pasiva América Latina, la región. Nosotros siempre vamos a pedir más, ¿no? Siempre nos va a parecer insuficiente y efectivamente sí nos ha parecido insuficiente la reacción de la comunidad internacional frente a lo que sucedió con la expulsión de estos ciudadanos venezolanos a El Salvador y lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, la crisis de Venezuela es una crisis que, como he comentado, se extiende ya desde hace muchos años y eso significa que a veces hay cierto agotamiento de la comunidad internacional, cierto agotamiento del público en general, pero sí pensamos que es clave, ¿no? Seguir insistiendo, seguir presionando, porque por supuesto pensamos que al gobierno de Nicolás Maduro le afecta la presión, le hace daño la presión. No es que sea inmune, ¿no? Pudiera parecer, pero no es así. Sabemos que la presión le afecta y necesitamos seguir presionando para que cesen las arbitrariedades. Necesitamos liderazgos, digamos, más fuertes, más decididos, que hablen más claramente y, bueno, sin duda, esperamos que con este informe estemos dando las herramientas suficientes para que los estados y la comunidad internacional se movilice y tengan ese liderazgo que es tan necesario en esta región. Parece increíble estas imágenes que estábamos viendo, que las ve el mundo entero, ¿no? Y ustedes las denuncian, los crímenes de lesa humanidad tan palpables, sin embargo, como que no hay acciones posibles, ni en la Corte, ni en Naciones Unidas, ni en las ONGs tan prestigiosas como las suyas, ¿no? Como una sensación como de que se quedan cortos todos los mecanismos, incluso legales, la justicia internacional, en fin. Y además, que era lo que quería preguntarte, que hay mucho miedo al interior de Venezuela de hablar, de denunciar. Tú lo estás haciendo desde Ciudad de México, pero las personas que investigan por parte de Amnistía Internacional y de otras ONG en Venezuela están corriendo enormes riesgos y tienen miedo a hablar, que digamos es parte de la presión. Háblanos un poco de eso, de en qué situación y cómo se realiza ese seguimiento tan difícil. Cuenta. De hecho, con este informe lo que nos hemos dado cuenta es, por un lado, el terror que tienen las familias a denunciar. Cuando comenzamos, digamos, a investigar, a documentar los casos, hubo numerosas familias que prefirieron no denunciar la situación de desaparición forzada de sus familiares, precisamente porque están dentro de Venezuela y les daba pánico, ¿no? Pánico poner sobre la mesa el tema de desaparición de su familiar, tanto por lo que le pudiera pasar a su familiar desaparecido, ¿no? Porque a pesar de estar desaparecido se presume que está en una cárcel venezolana, pero también por ellos mismos, ¿no? Por las familias en sí, porque puedan atacarles, amenazarles, en fin, hostigarles. Y eso hace que muchas familias vivan con un constante terror y se inhiban, como digo, de denunciar. Eso por un lado. Por otro, el rol de las organizaciones, o más bien el trabajo de las organizaciones en Venezuela está siendo asfixiado completamente. Se han aprobado leyes que de alguna manera inhiben su trabajo y de ser críticos hacia el gobierno, etcétera, pueden tener hasta penas de prisión, ¿verdad? Miembros de estas organizaciones, pero además las y los defensores de derechos humanos no se libran de ser detenidos arbitrariamente o incluso de ser desaparecidos forzadamente. En este informe documentamos el caso de Eduardo Torres, es un abogado litigante de la Organización de Derechos Humanos Provea. Fue detenido y desaparecido durante 8 días tras, digamos, hacer mucha presión con el gobierno. Finalmente, las autoridades aceptaron que estaba detenido, aceptaron dónde estaba recluido, pero digamos que es también un mensaje que el gobierno manda a las organizaciones de decir, si siguen denunciando, si siguen haciéndonos la vida difícil, esto es lo que les va a pasar. Pues estamos aquí con Pilar San Martín, la coordinadora de crisis para las Américas de la prestigiosa Amnistía Internacional en Perspectiva Mundial. Yo quería preguntarle, tal vez usted ha podido rastrear o mapear lo que han sido
más de estas 2 décadas de represión y del chavismo, del Maduro en Venezuela, ¿ha empeorado? Es decir, hoy en día es mucho más duro la situación de lo que fue con Chávez en su momento. Lo que nosotros sí hemos dejado muy claro, digo, Amnistía Internacional viene denunciando violaciones y graves violaciones en Venezuela desde las últimas décadas, ¿no? Digamos que no es nuevo, ¿no? No es nuevo que el Estado cometa detenciones arbitrarias, ejecuciones, tortura, etcétera. Lo que sí es verdad es que al menos desde 2019 hemos sido muy tajantes en decir que ahora sí tenemos evidencia muy clara y muy contundente de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro y que bajo esta autoridad, digamos que los poderes del Estado que están cooptados, ¿no? Porque como digo, también el Poder Judicial es parte clave de la maquinaria represiva del Estado, están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Creo que además esto se confirma con el hecho de que, como saben, a partir de, bueno, se abrió un examen preliminar, ¿verdad?, por la Corte Penal Internacional y en el 2021 la Fiscalía aceptó abrir una investigación precisamente por hechos que suceden durante estos años, ¿verdad? Por este tiempo donde claramente podemos decir que se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad y que hay evidencia suficiente incluso para que la Corte Penal inicie una investigación que, como digo, ojalá muy pronto pueda como avanzar y la Fiscalía pueda emitir, de ser posible, órdenes de aprehensión contra los máximos responsables. Pilar, esto con una visión pues muy pesimista, hemos visto que también incluso las herramientas de la justicia internacional pues en cierto punto se quedan en el aire también, o sea, ya vemos que hay órdenes de captura contra Vladimir Putin, contra Benjamin Netanyahu por otras cosas igualmente lamentables en otros lugares del planeta. ¿Tiene esperanza Venezuela? Es la pregunta, más allá de lo que puedan hacer las organizaciones, las ONG o la justicia internacional. Por supuesto, o sea, nosotros estamos convencidas de que sí hay esperanza, de que aunque a veces solo sale lo malo, lo negativo, ¿no? Estas violaciones dramáticas y este sufrimiento de muchas familias, pero hay acciones que día con día llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, ciudadanas de a pie, donde logran avances chiquitos, ¿no? Y donde logran sobre todo una resistencia a un gobierno que es, bueno, llegados a un punto es hasta delirante, ¿no? Entonces, creo que sí hay que rescatar esos logros y esa resistencia de la sociedad civil, que sin duda es muy importante, ¿no? Porque siguen luchando, siguen denunciando, siguen peleando en condiciones literal de persecución política, ¿verdad? Creo que además, como dices, la Corte Penal Internacional es un organismo lento, ¿verdad? Es una corte, por tanto necesita una evidencia sólida para poder procesar a individuos, pero eso no quita para que otros estados puedan ejercer jurisdicción universal, como es el caso de Argentina, además porque pensamos que la Corte Internacional tampoco tiene capacidad para procesar la cantidad de crímenes que se están cometiendo en Venezuela, ¿verdad? Entonces pensamos que el apoyo que puedan dar otras jurisdicciones universales puede ser de gran utilidad, pero además me gustaría rescatar que otros mecanismos como comentábamos ahora, el informe del alto comisionado, los informes que reporta la misión independiente de determinación de los hechos, ¿no? Son de un valor incalculable porque son mecanismos que quizá ahora no sentimos que tengan, pues como dicen, ¿no? Que veamos la transformación de ahora, pero sin duda tienen un impacto en el momento en el que se publican porque sí hacen que las autoridades, ¿no? Como que de pronto se piensen 2 veces seguir Claro. con esta política represiva, quizá bajarle, pero sobre todo son o guardan un acervo probatorio que sin duda va a ser de suma utilidad cuando o con estos procesos de rendición de cuentas que se empiezan a establecer, van a ser sin duda útiles. Digamos, lo hemos visto en otros momentos, Sí. ¿no? Lo importante que es guardar esa evidencia para futuros procesos. Entonces, bueno, sin duda querría
querría poner un poco la nota positiva de que a pesar de que pareciera que no hay avances y que seguimos, ¿no? Documentando este ataque, hay resistencias bien valiosas y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir luchando para establecer otros Pues, mecanismos y para seguir denunciando. Definitivamente es un cierre importante, una nota de optimismo de una persona que viene de presentar un informe de esta crisis y estos crímenes de lesa humanidad tan bravíos. Eso es, por lo menos lo deja uno con una sensación positiva, Margarita. Claro que sí. Además porque hay que seguir insistiendo y como dice Pilar, pues se está formando el acervo con la esperanza de que también algún día comparezcan ante la justicia los responsables, ¿no? Y así será. Gracias a Margarita San Martín desde Ciudad de México, Pilar, que presentó este informe tan significativo y para nosotros en Colombia y en otros países es importante y seguiremos insistiendo, ¿no? Así es, Pilar, gracias por las conclusiones y gracias por estar con nosotros en Perspectiva Mundial. Un placer, muchísimas gracias. Buenas pues noches. Aquí nos despedimos por esta sesión de viernes en la noche. Sí, María Emma, y a los televidentes, gracias por acompañarnos. Los invitamos, como siempre, en nuestra cita semanal, todos los fines de semana, viernes, al terminar la semana con el análisis de los temas que hacen noticia en la agenda internacional. Hasta dentro de 8 días.